Tras las vacaciones es hora de revisar y poner a punto nuestra bici. Sea de carretera, montaña, gravel, infantiles, cualquier tipo, este vídeo es válido para todas. ¡Bienvenidos! Uno de los grandes placeres de la vida es poder irse de vacaciones, y aún más si es con nuestra bici. Y al igual que la preparamos con mimo para poder disfrutar de ella, tras unos días fuera de las rutas habituales, cuando volvemos, es importante hacer una revisión y una nueva puesta a punto. Si hemos rodado por zonas de playa o próximas al mar, es muy importante hacer una limpieza de la bici a fondo con agua dulce y jabones específicos como el de Mamut para eliminar cualquier resto de salitre o arena que haya podido quedar alojada en nuestra bici. Y si hemos optado por un turismo de interior, también es importante limpiar nuestra bici. Aquí podéis ver cómo hacerlo. Os dejamos los vídeos y enlaces a productos en las tarjetas y también en la descripción del vídeo. Es muy probable que para poder transportar bien la bici hayáis tenido que variar la altura o quitar el sillín. Si no hemos limpiado bien la bici con la arenilla y la suciedad, arañaremos la tija y aparecerán ruidos indeseados. Os recomendamos que la quitéis con cuidado tras la limpieza general. Limpiéis bien toda la tija y el tubo vertical de la bici y lubriquéis con grasa de montaje, salvo que alguno de estos dos componentes sea de carbono, en cuyo caso tenéis que usar siempre pasta de carbono. Y también echad un ojo a los raíles del sillín, ya que por debajo, con la suciedad que levanta la rueda trasera, se contamina mucho esa zona. Lo mejor, antes de quitarlo para limpiar con comodidad, medid su posición, tomando como referencia desde la punta del sillín hasta el centro del eje de la dirección. Desmontadlo por completo para limpiar, lubricad con grasa o pasta de carbono, según el material, y volved a colocar con la medida correcta y con un nivel lo dejaremos horizontal. Una vez limpia nuestra bici, como la habremos usado mucho, será importante hacer una revisión del estado de desgaste de nuestra transmisión, pastillas o zapatas de freno y de las ruedas. Revisad bien que no haya quedado ningún abrojo o pincho en nuestras cubiertas, ya que en verano es más habitual pinchar al estar todo más seco. La temperatura también puede afectar al líquido tubeless de las ruedas, así que es un buen momento para revisar y rellenar. Para saber más sobre el desgaste de la transmisión, los frenos y las cubiertas, tenemos varios vídeos en exclusiva que podéis ver en esta lista de reproducción. Y si no está muy desgastada y os permite seguir rodando, una revisión y ajuste de los cambios y los frenos siempre será bueno para nuestra bici. Con la transmisión en óptimas condiciones, no nos olvidemos nunca de lubricar bien la cadena para un correcto funcionamiento y para minimizar el desgaste. Es importante usar lubricantes de calidad para que no nos quede así de contaminado todo. Con los viajes, los cambios de altura a nivel del mar y las variaciones de temperatura, el aire de las suspensiones y tijas telescópicas que van a altas presiones pueden sufrir variaciones, por lo que es muy importante que lo revisemos. Además, es un buen momento para examinar las barras y realizar un cambio de retenes y aceite que, por ejemplo, en zonas de costa con el salitre y el polvo en suspensión que hay de la arena del mar, las barras se pueden ver más afectadas. Es muy recomendable que uséis productos como el Silicone Shine de Mukov, que nos ayuda a reducir la fricción y a repeler la suciedad. Los siguientes puntos que no podemos olvidar revisar son el pedalier y la dirección. Estos deben estar correctamente engrasados y girar con libertad y sin las fricciones que la tierra o la acumulación de suciedad podrían generar. Si lleváis tiempo sin hacer el mantenimiento a estas partes, os recomendamos que echéis un ojo a estos vídeos. Además, es posible que para el transporte de la bici hayáis tenido que girar el manillar, así que revisad que su ajuste y alineación sea el correcto. Con la humedad, el calor y la suciedad que acumulamos en cada ruta, los cables y fundas de cambio y freno pueden verse afectadas. Revisad que el cable se mueva correctamente por el interior de la funda. Si esto lo obviamos y está muy mal, nos será muy difícil, casi posible, ajustar correctamente los cambios y los frenos. Tenedlo en cuenta. Para cambiarlos es muy sencillo con estos vídeos. No podemos olvidar que con los cambios de temperatura, las rutas y la vibración del transporte, los tornillos pueden verse afectados, por lo que será muy recomendable una revisión, limpieza, engrase y apriete con el par correcto. Y la mejor manera es con una llave dinamométrica como la de Mighty. Y antes de terminar, os queremos dar un par de consejos más que no son sobre la bici, sino de nuestra ropa y sistemas de hidratación. Es natural que en verano sudemos más, y si hemos estado en zonas de costa, al haber más salitre en el ambiente y haber un agua corriente más dura, con más cal,
la ropa técnica se ve más afectada, por lo que es muy recomendable que la lavéis con agua dulce de baja mineralización y con jabones neutros específicos para ropas técnicas. En este vídeo os contamos todo para saber lavar correctamente la ropa técnica. Y para terminar, un consejo para todo el año. Los bidones o bolsas de hidratación también hay que lavarlos y secarlos correctamente, si no, la aparición de bacterias, malos sabores y malos olores está asegurada. Para ello, tras la ruta, lo mejor es enjuagarlos con agua dulce y dejarlos secar al aire sin que les dé el sol directamente. Y si por desgracia ya os ha cogido moho, suciedad y malos olores y sabores, lo mejor será que uséis un kit de limpieza como el de Camelback. Esperamos que os hayan resultado útiles los consejos, que los pongáis en práctica y que si tenéis cualquier pregunta o sugerencia no dudéis en escribirla en los comentarios. Y como ya es tradición, nos despedimos con una sonrisa. Dice, frutero, dice, perdona, dice que te he pedido 1 kilo de tomates y me has puesto 800 gramos. Y dice, frutero, dice, ya lo sé, dice que lleva mucho tiempo sin venir y te he echado de menos. Muchas gracias, no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.